dije de Abraham, les dije de Moisés y les dije del rey David. Ahora, en la mañana les quiero decir del profeta Elías. Ahora, yo pudiera haber empezado con Elías, pero no quise empezar con Elías porque alguien iba a decir que lo hice nomás porque yo me amo a Elías. Pero no lo hice por esa razón. Quiero que ustedes miren conmigo que este personaje, el profeta Elías, es muy importante en la palabra de Dios y las cosas que él hizo de veras no tienen comparación
Malaquías, estoy diciendo Zacarías, no. Si vas conmigo a Malaquías, es el último libro del Antiguo Testamento. Si no lo sabes hallar, abre tu Biblia a Mateo. Cuando llegues a Mateo 1, hazle una página para atrás y ahí está Malaquías, el último libro. El último libro. Malaquías, capítulo 4. Este es el último libro en el Antiguo Testamento. Ahora, tú tienes que pensar, si tú ibas a cerrar el Antiguo Testamento, quizás dijeras una historia muy grande del poder de Dios. Quizás dejaras una historia muy grande de un milagro que hizo Dios. Quizás dejaras un verso con una esperanza para la gente que va a haber paz en el mundo un día. Pero cuando terminando el Antiguo Testamento, miren lo que dijo el Señor, Dios Todopoderoso. Él cerró el Antiguo Testamento con Malaquías capítulo 4, verso 1 al 6. Este es Malaquías capítulo 4. Miren, ya viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja. Y aquel día les vendré fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. Dios empieza a cerrar el Antiguo Testamento diciendo, viene un día de juicio donde todos serán juzgados. Verso 2. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantarán el sol de justicia, trayéndome su rayo salud, y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. Dice el Señor, habrá un día de juicio donde los malvados van a ser quemados en un horno, pero ustedes, los juicios que temen al Señor, van a estar muy contentos. Verso 3, cerrando el Antiguo Testamento, Señor. El día que ya actúe ustedes, peserán a los malvados y bajo sus pies quedarán hechos polvo, dice el Señor Todopoderoso. Así está cerrando el Antiguo Testamento. Todos ustedes fieles van a pisar a los malvados. Verso 4. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Recuerden los principios, los preceptos y las leyes que le di en Horeb para todo Israel. Estoy para enviarles el profeta Elías. Antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible, Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendrá ira en la tierra con la destrucción total. Quiero que miren, cerrando el Antiguo Testamento, juntando al futuro, juntando al Nuevo Testamento, el Señor Dios Padre dice que un día habrá un día de juicio, para antes que ese día de juicio les voy a mandar el profeta Elías. Tiene que ser una persona muy importante, Elías, para que Dios termine el Antiguo Testamento diciendo, un día se los voy a mandar antes de destruir todo el mundo. Elías hubiera sido mi primer persona que yo hubiera escogido, pero no quería que ustedes hicieran, nomás porque se llama Elías, escogió a Elías. Quiero que miren conmigo una historia de Elías. Primera de Reyes, capítulo 17. Es nomás una historia, hay muchas historias de Elías. Esta no es la más famosa historia, pero yo quiero que ustedes miren por qué es que Dios pensaba que Elías era tan especial. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1 al 9. Primera de Reyes, verso 17, 1 al 9. Pero ustedes pueden seguir allá arriba adelante o pueden seguir en sus Biblias. Yo estoy leyendo una traducción de Elías. Elías era el Tishbe en Gilead. Le dijo a Ahab. Ahora, si ustedes no saben quién es Ahab, Ahab es el rey de Israel. Elías le dice a Ahab, el rey, así como ha dicho el Dios de Israel, al cual yo sirvo, el que yo sé que él vive, no habrá llovizna, ni en la mañana habrá sereno por los siguientes años, menos que yo lo diga. Y la palabra de Dios, verso 2, dice que vino sobre Elías y le dijo en el verso 3, déjate de este lugar y corre al
y le dijo, aquí no va a llover hasta que yo diga que llueva. Dijo, el Dios que yo sirvo, me ha mandado a decirte a ti, rey Ahab, aquí no habrá llovizna. Para nosotros todos sabemos que en el Antiguo Testamento, después de Moisés y de Josué, Dios puso jueces a dirigir el pueblo. Dios escogió jueces. Después de los jueces, la gente le pidió a Dios que mandara un rey. Ellos empezaron a escoger sus propios líderes y eran reyes. Hasta llegar al tiempo de Ahab, la gente estaba escogiendo un líder, pero Dios se cansó del líder y Dios puso su propio líder y él se llamaba el profeta Elías. Ahora, todavía había reyes dirigiendo el país, pero ahora Dios estaba escogiendo profetas que dirigieran al pueblo de Dios en el país. Y quiero decirte algo de Elías. Él viviendo en una sociedad que hasta el líder era pagano, hasta el líder estaba detrás de ídolos, el líder estaba viviendo mal. Él se paró enfrente de todo el mundo y les dijo, Dios todavía vive, Dios todavía está en su trono y Él todavía está dirigiendo su pueblo. Quiero que miren algo en esta mañana. No importa qué te dicen en el trabajo que tú tienes que hacer. Si va en contra de la palabra de Dios, tú tienes que pararte y decir, Dios todavía vive. Dios todavía existe. Si hasta el pastor o un líder de la iglesia te está diciendo que hagas algo que no va con la voluntad de la palabra de Dios, tú tienes que pararte y decir, el Dios que yo sirvo, el Dios que vive, no me permite hacer estas cosas. Él se levantó en un tiempo cuando no era muy popular hablar de las cosas de Dios, en una sociedad que cuando tú hablabas de Dios, la gente te hasta piedraba. Él se paró y les dio un mensaje que ellos no querían oír. Las personas nomás querían oír algo que les diera cosquillas en los oídos, pero Elías se levantó y dijo, Dios todavía vive y por el pecado de este pueblo no habrá llovizna ni sereno, para que sepan que Dios es real. Él habló y aceptó las consecuencias. Él no importó qué eran las consecuencias. Hay muchas personas hoy en día que no quieren decir nada por las consecuencias, que no quieren decirle a un hijo que está viviendo el pecado por las consecuencias, que no quieren decirle al yerno o la nuera que está viviendo el pecado y lo que están haciendo está mal por las consecuencias. Si yo le digo a mi nuera, si yo le digo a mi yerno que tú estás viviendo bien, no me van a dejar ver a los nietos. Le debe importar más que no se vayan al infierno los nietos que usted los mire. Ahora, él dijo, Dios vive y tú estás mal. En este tiempo de secadía, en este tiempo de no haber suficiente, Dios nos mandó a un valle en un desierto. A un valle en un desierto. He sent them to the valley in a desert. Quiero que miren algo. A veces vienen problemas porque tú has hablado la verdad y tienes miedo lo que va a pasar, pero tú estás mejor en la voluntad de Dios en un desierto, en un valle, en un desierto, que dándole cosquillas a gente que no te haga caso y no le hagan caso a Dios. Es mejor sufrir en el desierto, en un valle a solas, dependiendo en Dios, que dependiendo en personas que no quieren servir a Dios. Se fue al desierto, se fue y se sentó acerca de un arroyo. Y quiero decirte algo, quizás en esta mañana tú piensas, si yo le digo algo a esta persona, si yo hablo la verdad y si yo le empiezo a decir lo que yo pienso, puedo quedar solo. Yo prefiero estar solo, dependiendo de Dios, que estar rodeado de mucha gente, dependiendo de ellos. Vete al valle y ahí hay un arroyo y allí yo te voy a sostener, le dijo el Señor. Dios te dice a ti en esta mañana, tú habla la verdad, tú habla lo que yo pongo en tu corazón, tú no dejes de hablar lo que yo te digo, tú no dejes de hablar de lo que es cierto, de lo que dice la palabra de Dios, igual que dijo Elías. Y si yo lo pude sostener a él, yo te puedo sostener a ti, te dice el Señor en esta mañana. Aunque te volteen la espalda,
headquarters de Baal. Ahí era el lugar más terrible. Ahí era el lugar más feo. De ahí era el lugar más pecaminoso. Ese era el Las Vegas de los Estados Unidos. Quizás el Southeast Fresno de esa área era ese lugar. Dios no lo mandó a cualquier lugar. No lo mandó a donde estaban los que sí creían. No lo mandó donde estaba la gente buena. No lo mandó en el momento más terrible al lugar sano. Lo mandó al lugar donde estaba la más maldad y el más pecado. Si tú te sientes en esta mañana que estás en un lugar terrible, si te sientes como estás en un lugar lleno de oscuridad y maldad, quizás Dios mira dentro de ti el espíritu de Elías. Quizás Él dice, tú eres exactamente la persona que yo necesito en templo cristiano en la esquina de Cedar y Belmont. A veces yo digo, yo no tengo el privilegio de pastorear en Cedar y Herndon. No lo tengo tan fácil como pastorear en Cedar y Alufio, ni Cedar y McKinley. Quizás estos lugares para el norte, esta misma calle, si se va por el norte, va a llegar a unas iglesias de 6,000 personas con unos salarios de $27,000 por año para el pastor, con el colegio pagado por sus hijos, con una casa en un curso de golfo. Quizás yo no estoy en esos lugares, pero quizás ellos no tienen el poder y el espíritu de Elías. Acabar de arruinar, me llamo Elías. ¿Dónde te está mandando Dios? ¿A dónde te está mandando Dios? Te está mandando a un trabajo donde todos son maldicientes, donde todos son mentirosos, donde todos son mujeriegos, donde todas son embusteras, donde todas son chismosas, donde todas son habladoras. Quizás Dios te tiene allí porque Él quiere que tú hagas una diferencia en ese lugar. El espíritu de Elías. Ahora vayan conmigo al capítulo 18, verso 1 al 3. Capítulo 18, verso 1 al 3. Es muy corto el capítulo 18, verso 1 al 3. Después de un tiempo muy largo, y voy a parar antes de decir otra cosa, antes de seguir con esto, porque esto se me acaba de venir a la cabeza, tiene que ser con el Espíritu Santo. Dios le dijo, vete para allá, para el lugar oscuro, y ahí una viuda te va a ayudar. Come on, God. Me vas a mandar al lugar más oscuro, y la ayuda que me vas a dar, Daniel y Margaret, es una viuda. Me vas a mandar a un lugar oscuro, y no me vas a mandar con ayuda, no me vas a mandar con un ejército, no me vas a dar con una escuela de profetas, me vas a dar, esa es la ayuda que me das, una viuda. A veces Dios usa a las personas que tú menos piensas
todo un país. Dios le manda al rey, al líder, al rey de Israel, y le dice, tú me dile a él, tú no le sirves a él, dile al rey, tú sirves al rey de reyes. Y vienes con un mensaje del rey de reyes. Voy a hacer que haya lluvia sobre la tierra. Ahora, quizás este proteste, pues, ¿qué tan grande es ese mensaje? Que viene Elías al rey y le dice, voy a hacer llover. ¿Por qué es algo grande? Déjame decirte porque es algo grande. Ellos están siguiendo a Baal. Baal es un cuerpo de un hombre con una cabeza de un toro. Una cabeza de una vaca de un toro. Ese es el que ellos están adorando. Según ellos, Baal es el que trae la cosecha. Él es el ídolo que trae la cosecha a la tierra. Él es el ídolo, el Dios de ellos, que hace que las mujeres se embarazcan. Él es el que les da fertilidad a las mujeres. Él también es el que controla el tiempo, si va a haber lluvia o no va a haber lluvia, si va a haber sol o no va a haber sol. Tiene 3 años rogándole a Baal. Baal, manda la lluvia. Y viene Elías y le dice al líder, el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, va a hacer que haya lluvia. Mira lo que le está diciendo, para enseñarte a ti que tus dioses no valen 3 cacahuates, para no decir otra cosa. Pero tus dioses son mentirosos y buenos para nada. Vengo a decirte en esta mañana que el Dios mío te va a dar lo mismo. Él va a hacer llover. Ahora, esto es algo muy serio. Porque él está diciendo, yo sirvo al rey de veras. Él está tomando su vida en sus manos. Porque él está apuntando al rey diciendo, porque tú, y lo que tú estás haciendo no ha visto llovizna, pero va a haber lluvia, porque Dios lo mandará. Ahora, hay personas que en vez de representar al de veras rey de reyes, están representando, no sé, a veces dice lo que están representando. Esta semana alguien quiso ser amigo de Facebook, del Christian Temple, y la persona viene a la iglesia, y estoy diciendo a ustedes porque esta persona va al servicio de inglés, y yo sé que usa inglés y no lo va a ver en el internet. Desde que yo puse a esta persona en el Facebook, todos los días esta persona está poniendo el horóscopo. El horóscopo no sé si lo estoy diciendo bien, pero todos los días está poniendo ahí en el Facebook que él es Gemini y que cómo le va a ir ese día, porque él es Géminis, yo creo que es Gemini. Ahora, ustedes ya saben lo que yo pienso, esas cosas son maldades del diablo y mentiras del diablo. Nuestro futuro no está en las estrellas, está en el rey. Para esta persona quizás hace esto porque quiere representarse como una persona espiritual. Pero Dios no te llamó a representar a una persona espiritual. Dios te llamó a representar al rey de reyes y no al diablo de las estrellas. Ahora yo tengo que hablar con él. Quizás voy a mandar a Mario un año porque eso es solo la viuda que Dios me mandó. Que hable con el muchacho y le digan al muchacho, mira, esto no te conviene porque tú no debes estar mirando el horóscopo. Y más poniéndolo en el Facebook de la iglesia de Christian Temple. Alguien más lo va a ver y va a pensar que todos nosotros estamos en esas cosas. Pero ¿por qué personas hacen eso? Digo yo, léelo y hazlo a un lado, pero por ponerlo en el Facebook quieres que todos sepan que tú eres Géminis y tú representas Géminis. Yo creo que Géminis es un toro, igual que Baal. No es Géminis, es Taurus.
costara la vida, aunque le costara el trabajo, aunque le costara a alguien una relación con alguien, una amistad. Él dijo: yo represento al Rey y lo que tú estás haciendo es mal. Algunos de ustedes tienen que recordarse quién fue el que los rescató de la maldad. ¿Quién fue el que te salvó del pecado? ¿Quién fue el que transformó tu vida? ¿Quién fue el que te sanó? ¿Quién fue el que te liberó? ¿Quién fue el que te trajo de la maldad a la verdad? ¿Quién fue el que te amó cuando nadie más te amó? Es mejor que representes al que te murió por ti y te ha estado representando cuando tú no lo merecías. Tienes que entrar en tu trabajo mañana y decirle, si es el jefe, el gerente: discúlpame, pero yo no puedo trabajar aquí mientras esta atmósfera aquí de pecado sea la cosa primordial. Las cosas tienen que cambiar aquí o yo me tengo que ir. Nuestro directivo primero es nuestro Dios, no nuestro manual de trabajo. Nuestras órdenes vienen del libro de la ley, no de un text message en el teléfono. Como Elías, tienes que representar a Dios. Y por último, capítulo 18, versos 16 al 24. Después de que dije: voy a hacer llover, no lo voy a leer, pero ustedes lo pueden leer, versos 16 al 24. Le dice Elías al rey Ahab: ¿sabes qué? Yo represento al Dios, el que vive. Tú estás diciendo está mal. Para que todo el mundo sepa quién es Dios en Israel, quiero que tú traigas a los 450 profetas que tú tienes de Baal a esta montaña. Y yo voy a venir solo. Y aunque yo sea el único que todavía cree en Dios, vamos a agarrar leña. Vamos a poner leña sobre la montaña. Ellos van a orar que Baal mande fuego y yo voy a orar que Dios manda fuego. El Dios que responde será el real Dios. Y todo el mundo sabrá que el Dios de Israel es Dios y no Baal. Se paró él enfrente del pueblo de Dios en esa montaña, Elías, y le dijo a todo el pueblo de Dios: Dios es verdadero, Dios es verdad. ¿Cómo responden ustedes? Nadie dijo nada. Nadie quiso levantar la mano diciendo: creo que Dios es Dios. Nadie. Ahí estaba solito Elías. Ahí estaba solito él cortando el zacate de piedras. No había nadie más. Y él dijo: yo voy a hacer lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y ustedes decidan quién es Dios. La segunda vez respondieron: pues está bien, tú enséñanos quién es Dios. Tú enséñanos quién es Dios. Él llamó a los líderes, llamó a los falsos profetas y también llamó al pueblo de Dios que se acercaran y vieran quién era Dios. Él se paró no nomás enfrente del mundo pecaminoso, sino enfrente del pueblo de Dios, dentro de la casa de Dios, y les dijo: están